Bienvenidos al primer episodio de La Familia del Humo, un podcast dirigido a todos aquellos aficionados, a todos aquellos que estén empezando y a todos aquellos que quieren entrar a esta tradición, a este ritual, a esta comunidad del humo y de la hoja. Mi nombre es Cadmiel Feliciano, soy dueño y propietario de la familia Pizza Napolitana y soy maestro de inglés, ¿verdad? Full time en una escuela privada. Hoy ando con José Daniel. Saludos, José Daniel aquí presente. Soy estudiante de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Tengo un pequeño negocio de fotografía y ¿verdad? Compartimos ese hobby, ese gusto de fumarnos un cigarro de vez en cuando. Nada, para nosotros esto del cigarro y ¿verdad? Esto siendo nuestro primer episodio, esto de fumarnos un cigarro, el cigarro siempre es la excusa, pero en verdad es el compartir entre hermanos, el compartir entre amistades, el compartir entre conocidos y ¿verdad? El cigarro se vuelve como este gran ecualizador entre todo el mundo, no importa tu estatus, no importa en qué situación de la vida estés. Si estamos fumándonos un cigarro, podemos hablar y por lo menos discutimos, mira, el cigarro, ¿te gustó o no te gustó? Para nosotros el cigarro es algo de compañía, es algo de hermandad, es algo de amistad. Sí, es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro y es la excusa. Ajá. O sea, el cigarro es la excusa. Y sí, queremos catar el cigarro y sí nos gusta fumarnos el tabaco, pero al final del día es el compartir y la conversación que se da alrededor del cigarro que al final del día lo hace memorable. Nada. Bueno, vamos a arrancar prendiendo. Hoy tenemos un Nicaraguan Series de AJ Fernández. AJ Fernández. Un cigarro, ¿verdad? Nicaragüense, obviamente, pero por lo que estamos viendo aquí, el wrapper es un poquito oscuro. Pienso que tenemos algo de un maduro aquí en nuestras manos. Que ya estoy esperando, siendo AJ, estoy esperando un poquito de pimienta. Definitivamente, y más al principio. En ese principio, Ajá. estoy esperando un poquito de cuero. Ajá. Y siempre, no sé por qué, el cedro siempre está ahí también. a veces me da el cedro y a veces me da como un sabor a café. Pero todavía no es café con leche. Es como un tipo de café más fuertecito, quizás negro, americano. Son un poquito más fuertes. Y más quizás el café a la, ¿verdad? El bean como tal, ¿cómo se dice? La semilla del café. La semilla del café, exacto. El tueste, después de tostada, esa semilla del café. O el café como riquísimo. Pero nada, vamos a aprenderlo. Recuerden que siempre cortamos un poquito de ese cap, nunca queremos cortar de más porque entonces si no la hoja se empieza a desenrollar y se nos daña la experiencia del tabaco. Pues siempre queremos cortar bien lo mínimo posible para que pueda jalar. No, y tú tienes el picador tuyo experto en eso. Cacho, ¿no? Mi sin auspiciar. Tiene una parecita atrás que es para eso, para nunca, tú sabes, picar de más. Porque si picamos de más, pues podemos tener una mala experiencia. Exacto. Dale tú primero porque me siento mal si pico yo antes. Pues con calmita, no hay ajoro. Lo bueno de este picador es, como Camil dijo, ¿verdad? Uno puede ser bien preciso con los cortes que hace. Hay gente que quizás quiera cortar un poquito más, un poquito menos. Y en lo personal este picador facilita mucho el picar y el comienzo del cigarro, porque esto es algo, ¿verdad? El picar cigarro, el comienzo es algo que puede dañar el cigarro, te lo puede brotar, de verdad afecta mucho el sabor, cuánto puede alar de humo del cigarro, así que ese picador full recommend, uno que tenga, ¿verdad? La parecita atrás, el bloqueo para que no piques de más. Y lo otro que, ¿verdad? Vale mencionar es que obviamente en este caso estamos compartiendo picador, y a mí no me molesta que él, ¿verdad? Ponga el cigarro en su boca y después pique un poquito más, pero si están compartiendo en algún lounge o es algún picador público, pues nunca quieren meterse el cigarro en la boca y poner el tabaco en su boca para luego después picarlo, porque obviamente es algo que sanitariamente pues no está bien, y éticamente en la ética del lounge, que lo vamos a hablar en otros episodios, pues no es algo que se ve bien. Dentro de todo esto, porque nos estamos yendo con muchos términos, muchas cositas así, yo pienso, por lo menos yo soy un beginner en esto, soy principiante, yo no soy ningún super catador de cigarros, yo fumo porque me gusta, porque, ¿verdad?
crea momentos buenos, crea conversación y no hay que ser esta persona super top, high class, lo que sea para fumar cigarro. Es algo que, ¿verdad? Cada persona puede buscar y es algo en común que tienen muchas personas. Y eso es algo bueno de la industria del tabaco, que tiene tus casas tabacaleras que tienen sus cigarros de 20, 30, 40 o más dólares y, ¿verdad? Y tienen sus cigarros más simples, por decirlo así, más económicos, que estamos, qué sé yo, 5, 6, 7, 8 dólares, incluso boutiques que están por ahí tienen sus cigarros de 8, 9 dólares que como quiera dan un punch. Yo he probado cigarros muy buenos de estas marcas más pequeñas quizás y están entre los 8 o 9 dólares y digo, o sea, la experiencia fue mucho mejor que fumarme uno de 20, 30 dólares de estas casas que quizás llevan más años en este mundo. No, vamos allá, vamos a aprender. ¿Qué aprender? Prenda usted primero porque... A ver si funciona este hoy. Supe que sí, está lleno, ¿verdad? Se supone. Ah, sí. Ah, papi, no dudes de él. No dudes del lighter. Son cosas que pasan, pero siempre queremos prender ese cigarro lo más lento posible, ¿verdad? Y después en otros podcasts vamos a abundar un poquito más, pero no todos los cigarros se tienen que prender con un torch lighter, que es lo que estamos usando en este caso, ¿verdad? Mientras más añejamiento tenga esa hoja y mientras más antigua sea, pues menos shock le quieres hacer a la hoja de tabaco. So, hay veces que sí, y obviamente estamos outdoors, estamos en el patio. So, aquí sí queremos usar un torch lighter porque es sumamente complicado, quizás con un soft flame o una flama o fósforo, pues prender el cigarro. No, hay muchas formas de prender el cigarro. Oh, claro que y sí. hay mucha gente que son bien picky, te van a mirar mal si tú picas el cigarro, si prendes el cigarro de alguna forma en específica, pero, ¿verdad? Nosotros no somos muy técnicos en ese... No. Después de que el cigarro prenda bien, y toma, ¿verdad? Un poco de tiempo ajustarse a cómo, ¿verdad? Reacciona la hoja ante la flama, cuánto pegarlo, muchas cositas así, pero en realidad prender el cigarro es bastante sencillo, es básico. Y no hay que tener un bachillerato para poder prender un cigarro, es sencillo. En verdad que no, lo que queremos es tratar de evitar que esa experiencia de esas primeras 2 o 3 jaladas del cigarro sean malas. Rápido. Es un AJ. Café. Es un AJ. Cafecito, un poquito de pimienta. No, café de cantazo, wow. Diache. De la primera. De la primera. Y me encantó mucho el cuerpo que tiene el cigarro. Para mí un buen cigarro tiene que, ¿verdad? Darte mucho humo, ese humo bastante pesado cuando vale. Así que de cantazo, ¿verdad? Dejé que quemara un poquito más antes de darme el primer alón. Y pienso que el draw como tal, el alón inicial fue tremendo y de cantazo recibí café negro y me encantó. Así que, café, pimienta y cuero. Esto es típico AJ. O sea, si yo me fumo una J. Fernández, incluso su, ¿verdad? La línea New World de él, esto es lo que yo estoy esperando de él. Pimienta, cuero, cafecito, pero la pimienta del arranque. Y la pimienta no es tan... No es sutil. Yo no soy fan de ese sabor de pimienta. Y para los que, ¿verdad? Quizás no saben lo que es la nota de pimienta en el cigarro, usualmente es la más fácil de reconocer porque es literal, te pica, vas a sentir siento un picorcito en la garganta, la lengua, así que es bastante fácil de reconocer. Y usualmente, ¿verdad? Las notas de pimienta están al principio del cigarro. Hay unos cigarros que, ¿verdad? Mientras te los vas fumando, pues esa nota de pimienta sigue ahí. Pero, ¿verdad? La mayoría de los que yo me he fumado son al principio bastante pimentosos y luego entonces el paladar se ajusta y es un poco más cremoso. Es algo que deberíamos experimentar, ¿verdad? Mientras se siga fumando, y lo he experimentado varias veces, que dependiendo cuán rápido prendas el tabaco, también esa nota inicial de pimienta disminuye o aumenta. Si lo prendes muy rápido con el torch, quizá, con soft flame no me pasa. Con soft flame puedo estar adentro o en un sitio, ¿verdad?, que no haya tanto viento, me lo pongo en la boca, empiezo a prender rápido sin tostarlo, ¿verdad?, lo que se conoce como tostarlo.
y no siento esa pimienta. Ujú. Pero sí con el torch en específico, si prende muy rápido, esa flama está muy cerca, esas primeras 2 o 3 aladas de humo son como que esa pimienta o ese sabor más apimentoso, Sí, más sí. fuerte, se percibe un poquito más. Sí, sí. No, pero la nota inicial del cigarro y la Riquísima. construcción está quemando súper bien, bastante parejo en todo el cigarro. El humo que está botando, el humo que estoy recibiendo me gusta mucho, de sabor café y pimienta, mayormente café es lo que yo puedo, ¿verdad? Yeah. Percibir lo que el sabor que me da, no sé tú, Camil. No, te digo lo mismo. Desde el arranque, un poquito de pimienta en la parte de atrás de la garganta, cuero y café. Y es algo que me espero de AJ Fernández. Ujú. Y creo que por eso yo sé que no son nuevos en este mundo Sí, del sí. tabaco, pero dentro de estas casas tabacaleras, por eso creo que se ha podido establecer como una de estas casas que tú dices, hey, estoy aquí Ajá. y estoy haciéndolo bien, Exacto, como sí. se supone. Porque de verdad que es raro yo fumarme un tabaco de AJ Fernández y decir como que no me gusta. Ujú. Es bien raro, todavía no he tenido la experiencia, yo creo, de fumarme una J. Fernández y decir como que no. Y decir como no me gusta, no me lo puedo fumar. Sí, sí, es difícil, ¿no? Puede ser que digan, no es un tabaco que me encante, Ajá. pero puedo decir como que, como quiera, es algo que digo, me podría fumar otra Sí, vez. sí. Aunque no me encante, me lo podría fumar otra vez. No, pero esas son las notas inicial del Nicaraguan Series de AJ Fernández. Vamos a seguir fumando un poquito más, ¿verdad? Y vamos a retomar nuestras opiniones, ¿verdad? Y la conversación cuando estemos más o menos por la mitad para ver cómo cambia el cigarro. Así que, vamos allá. Vamos a esperar. Ya estamos en lo que llamaríamos, ¿verdad? Ese primer tercio del cigarro, que ya después de esa prendida inicial, y ya el cigarro empezó a transicionar, que eso, ¿verdad? Me deja saber a mí que es un cigarro con una buena construcción y un buen blend también. Porque yo quiero, ¿verdad? Por lo menos yo busco esas transiciones de, ok, ya lo prendí, me da esas notas iniciales, pero después, ¿cuál es ese sabor que entra, ¿verdad? Ya más o menos en el cuerpo de esa introducción a este cigarro. Las notas para mí se han mantenido. Lo único que he notado, el cuero cogió un poquito para atrás. En la Yo lo siento más pimienta, cremoso. La pimienta cogió un poquito La pimienta, sí. más para atrás. Fíjate, la Y transición ahora de la siento como pimienta. un cedro. Ahora sí siento ese cedro que tú estabas diciendo quizás al principio ¿verdad? De los del AJ. tabaco, de los AJ. Exactamente. Yo lo pienso, ¿verdad? Lo veo un poco más cremoso. La pimienta aún no se ha ido por completo. Yo casi siempre lo siento alrededor, ¿verdad? De la lengua. Pero ahora la pimienta está un poco más pronunciada en el área de la garganta. No me molesta, algo bien mínimo. Y lo siento mucho más cremoso también. Un poco más, incluso como que maderoso, pero quizás ese cedro también como que levemente entre el café, porque desde de principio y ahora que sigo fumando, café, eso es lo que me da. Y a mí en lo personal me gusta mucho. Como dijo también, un buen cigarro debería tener ¿verdad? Un poco más de complejidad en el sentido de que principio, más o menos el cuerpo, el medio y el final, pues debería haber un cambio también en el efecto, que podemos entrar en eso un poco ya mismo. Pero, ¿verdad? Un buen cigarro debería cambiar, no una cosa exagerada, pero sí uno poder notar las diferentes etapas Hay una del cigarro. transición siempre, porque personalmente si yo me fumo un cigarro que no tiene ningún tipo de transición, se me hace un poquito raro, porque es como que, pues lo considero un cigarro por decirlo así, de cortar grama. De un cigarro de, ok, no le tengo que prestar mucha atención, Exacto. porque un cigarro que una vez lo prenda, el sabor va a ser consistente de principio a fin. No va a tener ningún cambio que tengo que darme cuenta. Sí, sí. O que el blend se presta para que preste atención a lo que me estoy fumando. Además de que este cigarro ahora mismo se va en la historia como que el primer cigarro del podcast. Ajá, eso es correcto. Ya tiene tiene un valor sentimental. Tiene un valor, claro. Y creo que vamos a entrar en eso. Y todos entramos bueno, por lo menos yo me acuerdo, al mundo del tabaco por un valor sentimental. El primer cigarro. ¿Tú te acuerdas? Claro. ¿Cuál fue tu primer cigarro? Mi primer cigarro fue un Genesis Conérico. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo
crecí viendo a mi papá fumar. Y, ¿verdad? Los hombres, ¿verdad? De nuestra comunidad, nuestra iglesia, pues también fumamos, nos gusta participar y, ¿verdad? Tener esa comunión entre los hombres de fumar y darnos un whisky, una cerveza, algo así. Así que, ¿verdad? Yo siempre crecí queriendo eso y siempre era parte de del compartir, pero como que no completo, hasta que, ¿verdad? Pude darme mi primer cigarro, fue un Genesis Conérico, y al principio uno no sabe qué está fumando. Es más como que la emoción de que, wow, estoy fumando, estoy aquí, estoy compartiendo con todo el mundo. Y, ¿verdad? Al principio uno no puede notar mucho que está fumando, es más como que esa técnica de alar el cigarro, es una cosa que el humo no lo lleva a los pulmones. Es algo que se mantiene en la boca nada más, el sabor, el olor, no se lleva a los pulmones, así que, ¿verdad? Yo creo que cuando yo fumé, yo definitivamente tuve un galoncito que llegó allá abajo, pero me di un poquito es parte de la experiencia. Y era tu primer cigarro, Cambiel. Mi primer cigarro fue con mi papá. Mi papá un día me llama, yo estaba haciendo compra y me dice, mira, vete y cómprate 2 cigarros, que quiero fumar. Y ya, ¿verdad? Veníamos hablando del tema porque no nos criamos, yo no vi a mis papás fumando nunca, pero sí mi papá llegó a un punto que, ¿verdad? Entendiendo ciertas cosas y estudiando un poquito más, como que nos dimos cuenta, oye, deberíamos darle un chance a esto de fumar, y habíamos visto otras comunidades y otros hermanos que lo estaban haciendo y fue como que, vamos a darle un chance. Entonces, compro mi primer cigarro, compro mis primeros 2 cigarros, uno para mí y uno para papi. Me acuerdo... Cosas que pasan. Che, mano, me dañaste la mesa. Son cosas si que esto pasan. Fuera un lounge o algo así, lo más seguro me botaban, me miraban mal, pero no hay presión. No hay presión, son cosas aquí, que pasan. Es natural. Es natural. Me acuerdo que fue un Arturo Fuente. Sin mal no recuerdo, fue un Arturo Fuente de los que tiene el cedro en el cigarro, que le ponen como el wrap de cedro. De la línea clásica de ellos. Fue un Connecticut, fue un natural, no fue de Connecticut, fue un natural. Y llegué a casa, nos sentamos en el patio, como habíamos visto que todo el mundo hace, pues se sientan en el patio, empezamos a aprender. La primera vez que aprendimos, yo no sé qué hicimos. Me acuerdo que fue con Soft Flame, fue un lighter, un Bic de gasolinera. Lo prendimos suave, pues me acuerdo que habíamos visto 2 o 3 videos, pues tú sabes, vemos 2 o 3 videos y lo prendimos. Y el cigarro para mí se quedó como uno de los mejores cigarros al sol de hoy, lo tengo como en mi lista de uno de los mejores cigarros, solamente por la experiencia. No, definitivamente. Y creo que, ¿sabes? Cuando hablamos del cigarro, vamos mucho a la experiencia. ¿A qué pasó cuando nos fumamos ese cigarro? ¿Con quién estábamos cuando nos fumamos ese cigarro? Y yo pienso que es algo que, no sé, nosotros como cultura, ¿verdad? Puertorriqueños y también como personas hacemos ciertas cosas en momentos de celebración. Y, ¿verdad? El cigarro para nosotros es una de esas cosas. Nosotros celebramos mucho. Y, ¿verdad? Exacto, nos gusta la fiesta. Un momento de celebración, sea, ¿verdad? El primer cigarro, cumpleaños, Año Nuevo, Navidad, cosas así. De hecho, también Thanksgiving. Es un momento, ¿verdad? De alegría, de celebración, donde uno se fuma un cigarro, pero también cabe, ¿verdad? Fumarse un cigarro simplemente porque, como a veces yo y Cambiel, este viernes, ¿qué vamos a hacer? Llego yo con una botellita de Jack, y esos son viernes de Jack and Coke. Me fumo un cigarro para estar tranquilito. Exacto, y aliviar, ¿verdad? Como que decompress y aliviarse un poco, porque el cigarro es una de las cosas que como que frisa el tiempo. Y no en el sentido de que pues nada más importa, aunque verdad sí, pero es un momento como que de uno aliviarse, y no es solo un cigarro, sino que es una experiencia, pero también es algo que mantiene los recuerdos vivos y crea muchas memorias, así que algo bastante nítido del cigarro. Creo que lo que llevamos hablando desde el principio es una experiencia, y una experiencia que te acuerdas, y ese cigarro como que lo unes a esa experiencia. Por ejemplo, yo en mi caso cuando mi hijo nació, mi papá me regaló una caja de cigarros, y al sol de hoy, ¿verdad? Compré otra caja para
añejarla a 18 años para, ¿verdad? Cuando mi hijo tenga la edad, poder fumármela con él. Pero es ese tipo de cosas que el mundo del cigarro trae. Y hablando de verdad, aquí un poquito más ya más general y a la sociedad, vivimos una sociedad que ese sentido de comunidad se está perdiendo un poco. De que ahora todo el mundo está aislado, todo el mundo está metido en una computadora, hablamos mucho por chat, hablamos mucho por mensaje, pero ese sentido de compartir físicamente con una persona y hablar y soltar lo digital, y verdad, es algo que hace falta de vez en cuando, y creo que el cigarro es una de esas pocas cosas que tú puedes estar 1 hora, 2 horas tranquilo, disfrutando conversaciones, anécdotas de vida, experiencia, y el cigarro te permite, además de que te permite tener esas conversaciones o las propicia, es algo que te permite pensar dentro de, porque tú estás, ¿verdad? Estás jalando, de reflexionar, lo coges con calma, botas el humo con calma, todo es con calma, como que coge el tiempo y lo echa para atrás un poquito y lo frena, y tú, ¿verdad? Sientes esa de esto de, me dijeron algo, déjame cogerlo con calma. ¿Qué me dijo? Déjame analizarlo. Porque está ese aspecto también del cigarro que pienso que es algo sumamente importante. No, sí. Es hablar, es comunicación y poder tener, ¿verdad? Con quién hablar, eso es algo que hoy día en la sociedad no se ve, como Camil dijo. ¿Verdad? Una pregunta que quizás se pueden hacer es cuándo fue la última vez que yo me senté con un ser querido y hablé. Simplemente hablé con él o ella. Y hablé de cosas de la vida, cosas que están pasando, momentos alegres, momentos tristes. Y, ¿verdad? Como, ¿verdad? Nuestro motto, nuestro refrán, por decirlo así, el cigarro es la excusa. La excusa. Cigarro siempre va a ser la excusa. Sí, sí. Bueno, una de las excusas, pero es una de las mejores excusas que he conseguido. Eso es correcto. Pero es una excusa. Lo importante es la comunidad, lo importante es estar unidos, hablando, disfrutando el tiempo que tenemos juntos, y que el cigarro sea eso que lo una, ese tiempo ahí. Sí, sí. Otra cosita que, ¿verdad? Cabe mencionar un poco más para aquellos que quizás nunca han fumado algo así y están fumando por primera vez. Explicamos un poquito de lo que es prender el cigarro, pero vamos un poco de lo que es la banda. Mucha gente me pregunta, quizás que están al lado mío y me ven fumando, y dicen, ¿cuándo es que le toque quitar la banda? Lo que sea. Yo en lo personal no tengo mucho pensamiento sobre que si se tiene que hacer así, así, pero simplemente vas fumándote el cigarro y ya cuando, ¿verdad?, llega el punto donde está casi por tocar la banda, si lo puedes echar un poco más atrás, pues lo haces, porque además de ser, ¿verdad?, el logo, por decirle así, el cigarro, pues tiene su función de aguantar el wrapper. Si el cigarro está un poco seco o algo así, pues se puede brotar y el wrapper, el bind, la cubierta que tiene eso, pues puede ayudar a que el cigarro, ¿verdad?, se mantenga se mantenga, la construcción se mantenga. La construcción, pero es algo bien sencillo. Algo que a mí me gusta y es algo que he practicado desde siempre. Yo trato de no quitarle nunca a la banda. Trato de, si se puede, echarla para atrás si no siento que está muy dura, porque a veces hay unas bandas que están bastante pegadas a ese wrapper, a esa cubierta de afuera del cigarro, y obviamente si la trato de empujar hacia atrás, pues me rompe un poquito el wrapper y me daña un poquito la experiencia. Sí. Pero típicamente yo espero que la ceniza y el fuego esté bastante cerca de esa banda, porque típicamente la pega que utilizan para pegarlo, con el calor va soltando. Eso es algo que personalmente a mí me gusta. Volvemos. En el cigarro es difícil decir esta es la manera correcta, esta es la manera incorrecta de prenderlo o de fumar, ¿verdad? De hacer las cosas, por ejemplo, picarlo, que si lo picamos straight cut, como nosotros lo picamos, si es el V-cut, el corte en V, o el punch, que es un boquetito en el medio. Para mí, al final del día, llega a preferencia. Sí. Personalmente, yo prefiero el corte derecho de la guillotina. Me gusta esa, ¿verdad? Que toda la superficie, siento que es un poquito mejor. El V-cut no me gusta cómo se siente en la boca, incluso el punch lo mismo. No me gusta ese sentido ¿verdad? La textura en la boca. Pero sí, algo que he aprendido a disfrutar por lo menos es lo de fumármelo tranquilo. Eso sí es algo que he visto una diferencia personalmente drástica. Sí. Si me lo fumo muy rápido, empiezo a sacarle
unos sabores como a café quemado. Ujú. Y me empieza a dar esa pimienta mucho más porque entonces, ¿verdad? El Sí. carbono se empieza Ujú. No, y el cigarro no desarrollar quema más. bien también. Puede ser que También. empiece a quemar en lo que es la cubierta de afuera, la hoja de afuera como tal, en vez del feeder, o puede ser al revés. Y uno se puede dar cuenta de eso cuando, ¿verdad? Ya va soltando la ceniza, uno se puede dar cuenta de cómo va, cómo es la construcción del cigarro, cómo va quemando y no puede hacer las correcciones. También otra cosa así, a veces los cigarros no queman parejo. Hay gente que te guindan si tú vienes y le pegas un lighter después de, por ejemplo, en este caso yo vengo a coger el lighter y lo pego un poco para emparejarlo. Hay gente que te pueden mirar mal por hacer eso, pero nosotros no lo vemos como nada malo. Obviamente tratamos de hacerlo lo menos posible para mantener la construcción original del cigarro. Pero, ¿verdad? Son muchas cositas que, como que para el que le importe, pues muy Son bien. importantes. Son importantes, bien por ti, pero no limita, ¿verdad? La experiencia de fumar cigarro. Y creo que es algo que el mundo del cigarro está cambiando. Y esto es algo personalmente que yo encuentro súper bueno. Que el mundo del cigarro está cambiando en el sentido de que ya mucha gente no te mira mal si lo prendes con un Bic de gasolinera, Está por difícil. decirlo así. Está cambiando. Está cambiando. Está sí. cambiando, pero no te miran mal. No. Obviamente, siempre tú quieres mantener cierta clase y cierto, por decirlo así, Sí, etiqueta. no, y hay momentos. Una Hay momentos etiqueta. para hacerlo, ¿verdad? Sí, Por como ejemplo, que- nosotros cuando estamos bien vestidos o algo así, pues Oye, ahí es como que la película, la película. papi, lento, mira. Lento, como que no. Como si me estuvieran grabando en slow Sí, motion. sí. Sí. Pero, ¿verdad? Son diferentes escenarios, diferentes, ¿verdad? Momentos donde, pues, ¿verdad? Cambio o no, son diferentes formas de disfrutar el cigarro al final del día. Y nada, vamos más o menos por la mitad. Ya. ¿Cómo va el cigarro también? Pienso que va súper bien, mano. Lo mismo, pimienta, creo que ya estamos casi como en un 5%, por decirlo así. Está bien leve, bien, y casi Ya ni no lo se siento. nota. No. Cuero, cafecito Ujú. y el cedro. Sí. Yo siento ese definitivamente. sweet note, esa nota más Sí. dulce. Y lo del café, pues también ahora lo noto. Como que antes era ¿verdad? Porque el café en sí es algo bien complejo. Y Cambiel lo sabe porque Cambiel es un café aficionado. No aficionado, es un purist. Él es todo café y sabe mucho del tema. Pero siento como que un poco más de punch por alguna razón más leve, quizás porque me estoy acercando a la etapa final, ¿verdad? Y la concentración de todos los aceites del cigarro y todo eso, pues están acercándose al paladar y siento un poco más de ese punch, de esa café. fuerza, de ese café negro y algo que es bastante agradable. Nada, vamos por la mitad, vamos a retomar, vamos a tratar de hacer como que secciones así, principio, el cuerpo y final, así que retomamos cuando lleguemos al final. al Ahí. final. El cigarro ha mantenido el sabor. Ujú. El cigarro me ha encantado. Y algo sumamente interesante de este cigarro, ya yo le quité la banda. La banda salió súper smooth. Ujú. No tuve que pelear, no me hizo daño en la cubierta o en el wrapper. Algo que sí quiero decir, mano, del final de este cigarro, que considero muy, muy bueno, es que aunque es oscuro, no es Bastante light. no es un oscuro que yo diría, si alguien quiere empezar con este cigarro, pues tendría mis reservas dependiendo del tipo de persona que fuera, pero si es alguien que yo sé que, ¿verdad? Quizás le gusta tomar espíritus más fuertes, Ajá. ron, whisky, un cafecito negro, Ujú. le puede gustar. Es algo que pienso que le puede gustar a ese tipo de paladar. No, sí, fíjate, pensándolo así, sí, como cigarro de recomendación para alguien que está empezando, no diría que es una mala opción, ¿verdad? Puede ser que nosotros estamos quizás un poco más acostumbrados, y sí es claro, estamos más acostumbrados a los diferentes sabores y todo eso del cigarro, pero me había mencionado que era entre un habano maduro, algo así, pero no es nada extremadamente potente, es bien No. suave el paladar. Y se mantiene bastante cremoso, el café predominante en todo el cigarro.
Eso es algo que podemos hablar ahora, ¿verdad? Porque hay una variedad innumerable de que si tamaños de cigarro, que si la hoja, todas esas cosas. Y Camil puede explicar un poco más de eso, él sabe un poco más del tema que yo. Yo lo que sé, se los digo. Personalmente, a mí, al principio, obviamente, si tú ves un cigarro bien oscuro, es bien raro que tú vayas a coger ese cigarro. Mientras más clarito, típicamente, la persona que está empezando va a decir, no, yo quiero uno clarito porque ese oscuro se ve muy fuerte. Pero no es necesariamente el caso. Sí, depende, hay que saber, en ese caso hay que saber del cigarro. Y por eso la importancia, y aquí voy a recalcarlo, sumamente importante, conocer tu lounge, conocer un tabacalero que te pueda adentrar a este mundo. Uh-huh. Porque si tú estás solo, pues sí, están los blogs online, están los podcasts y todo, y son muy buenos. No estoy diciendo que no hay muchos podcasts muy buenos, hay muchos en la industria que son muy buenos, pero siempre el local, ¿verdad? Y si acostumbran a ir a un lounge consistentemente, ya esa persona y el dueño o ¿verdad? La persona que está encargada del local sabe tu paladar. Y sabe, mira, tú te vas por aquí, te vas por acá. Eso que es bien importante que estás acostumbrado. Uh-huh. Por ejemplo, tú eres una persona que le gusta el cappuccino o café con leche. Para mí el café es un indicador fácil de que le va a gustar a alguien Uh-huh. y qué cigarro recomendarle a esa persona. Uh-huh. Porque, por ejemplo, te gusta ese café más dulce. Pues mira, quizás con un Connecticut o un Habano o un Habano, que son cigarritos un poquito más cremosos, un poquito más light en ese sentido, y al paladar tuyo le va a gustar mucho más que quizás un Maduro. Si ya tú eres una persona que le gustan los espíritus más fuertes, ron, whisky, tequila, unas cervecitas stouts, unas milk stout o unas IPA, pienso que vas a disfrutar quizás la complejidad de los maduros. Sí, sí. No, y al principio, y eso, como que su punto, para esa persona que está empezando y no sabe con quién, ¿verdad? No tiene quien fume dentro de su círculo, ¿qué cigarro tú le recomendarías? Como que, mira, este cigarro es un buen cigarro para tú comenzar y de ahí entonces te dejas llevar. Yo personalmente siempre, para un principiante, creo que mi cigarro de recomendación sería un Arturo Fuente de la línea original. Ok. Perdomo Champagne 10º aniversario. Ok. Son dos, ¿verdad? Pienso que están en los Connecticut naturales, que pienso que le va a gustar a la gente. Ya si es una persona que tiene un paladar un poquito más, que sabemos que es más fuerte, pues ya me iría por un Maduro. Y entonces pues ahí podemos jugar que si nos vamos con las casas que ya están preestablecidas o nos vamos con, ¿verdad? Algo un poquito más boutique. Y, ¿verdad? Lo bueno del cigarro, pruébenlos todos. Sí. Creo que no se queden como que cohibidos de que, porque eso nos ha pasado también a nosotros, que yo estuve mucho tiempo y fue cuando empecé, me fumaba muchos cigarros Connecticut, que generalmente son vistos un poco más suaves al paladar, tanto en sabor y en el efecto físico, ¿verdad? Su punto ahí, el cigarro sí trae cierto sentido de efecto físico, te relaja, y depende del cigarro, pues ese efecto puede ser mucho más fuerte, puede ser más ligero. Este cigarro, si lo tomamos en consideración con este cigarro, yo no he comido. Yo tampoco. Así que, y este cigarro está súper bien, yo no me siento mareado. Hay que tener cuidado con ciertos cigarros porque, ¿verdad? Unos pueden crear una experiencia un poco no muy agradable, pero este cigarro es bastante ligero, el efecto no es una cosa exagerada. Pero sí, eso es algo que hay que tener en mente y, ¿verdad? Volviendo a los diferentes cigarros en general, no le tengan miedo a probar porque uno también, ¿verdad? Si es que expande el paladar de uno y a veces incluso yo que llevaba mucho tiempo fumando Connecticut, cuando empecé a brincar más como el lado más maduro, un poco más de sabor, más fuerza en los cigarros, pues cuando volví y me fumaba un Connecticut, pues lo aprendí a apreciar sí. mejor, porque como que el paladar no se acostumbra tanto, no se apacigua y puede, ¿verdad? Uno se puede disfrutar del cigarro más. Pero el cigarro, y creo que volvemos siempre a lo mismo, es una experiencia. Tienes que disfrutártelo. Prueba los cigarros, habanos, prueba naturales,
prueba Maduro, prueba Connecticut, pruébalos todos. ¿Verdad? Y ahí Connecticut sí es algo que he tenido que empezar a desarrollar y es algo que estoy buscando desarrollar. Unos Connecticuts ricos. Porque típicamente los Connecticuts son super light, no tienen mucha complejidad de sabor. Entonces cuando empiezas a fumar muchos maduros o puede parecer un naturales, poco plain quizás. Ya cuando vuelves a estos cigarros más plain, aunque son una buena fumada, sí, más suave. No le encuentras esa complejidad. Dice, sí, son buenos, son cremosos, pero no le encuentro una complejidad en sabor. Obviamente, las marcas boutique ahora pues se están encargando de cargar ese torch y pasar de buscar ese más sabor en esos Connecticuts. No, y alguito, si van, ¿verdad? Están empezando y alguien les dice, este cigarro es riquísimo, me costó 45 pesos. No. Mi recomendación, ¿verdad? Yo no pudiera decir una recomendación de un cigarro en específico, pero quizás un Connecticut, aunque algunos, ¿verdad? Pueden ser un poco más tricky en cuestión del paladar, pero por lo general los Connecticut son algo safe para alguien que está fumando y no tiene que ser un cigarro caro. Hay cigarros que valen 3, 4 pesos, que son 1000 veces mejor que uno que cuesta 25. El precio es completo, no tiene que ver nada con cuán bien o cuán bueno sepa un cigarro. Y algo que nosotros queremos traer a ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? El podcast y este concepto de la familia del humo, entre la experiencia, la memoria, es que no hay que ser de alta clase social para poder disfrutar un cigarro, no hay que tener mucho dinero. Este cigarro nosotros lo conseguimos en cuanto como 3 algo, ¿verdad? Así que creo que el MSRP del cigarro, maybe estamos hablando de, qué sé yo, $8, $9 quizás normalmente. Nosotros lo conseguimos a buen precio, que fue como a $3.75, $4 el cigarro. Pero lo mismo, los cigarros, para mí, sí, obviamente tú tienes tus casas como Padrón. Padrón considero que es una de las casas que tú dices, sí, vale los 22, los 25, los $30, y va a ser una experiencia inigualable. Pero eso es para después. Sí, eso sí, es como que para después. Cuando ya puedas reconocer ciertas cosas en el cigarro, que tú digas, no es humo nada más, no es algo, siento todos los cigarros, lo siento igual. Es como, yo lo puedo comparar como los vinos o ¿verdad? Los whisky. Yo soy amante al Jack Daniels, pero admito que un Macallan baja, ¿verdad? Una cosa brutal y hay una diferencia en precio. Pero verdad es cuando ya tienes el paladar un poco más ajustado y puedes reconocer y es un gusto adquirido también el cigarro. Pero para el que esté empezando no tiene que ser un cigarro caro, ¿verdad? Así que si va a un lounge, a un cigar shop, ellos, ¿verdad? Yo pienso que muchas de las personas que están en los lounges pueden recomendarte algo bastante bueno, pero no tiene que ser un cigarro caro. Y lo otro, si van a un lounge sin miedo, le puedes dejar saber tu budget. Pienso que ningún dueño de lounge quiere que tú pases una mala experiencia con tu tabaco y no vuelvas. Al revés, déjame buscarte algo que quizás no es lo más caro, pero tu paladar le gusta. Háblale, mira, mi budget hoy está de $12 a $15 el tabaco, $8 a $12 el tabaco. Y probablemente tienen una opción que te puedan dar que sea muy buena y te la puedas disfrutar y quieras regresar a esa experiencia. Y lo otro, si van a un lounge, vayan con gente. Yo sé que obviamente uno ve fotos en las redes sociales, que tú ves la gente sentada en su butaca con su whisky y todo está bien lindo en el lounge, pero ve con gente. Aquí el concepto nunca va a ser fumar solo. Y sí, fumen solo de vez en cuando porque lo hemos hecho. Sí, no está mal, pero el cigarro, por lo menos yo lo aprecio más con gente, con comunidad. Con seres queridos, exactamente, y con comunidad. Sí. Y ese es el punto, ¿verdad?, de nosotros, es el mensaje que nosotros queremos traer, que el cigarro no es solo un cigarro, no es, ¿verdad? Sí, uno puede apreciar el gusto del cigarro y en sí los sabores y todas esas cosas, pero como hablamos en el principio, es algo que nos une y nada, es como que es comunidad, es estar con seres queridos, es conversación, y pienso que ese es uno de los mensajes, uno de los puntos que nosotros queremos llevar en esto que estamos haciendo de podcast y de traer un poco más de exposición a lo que es el cigarro, porque mucha gente lo ve como un tabú o como algo que es bastante difícil. No puede entrar. Exactamente, pero la realidad del caso es que no es así.
¿verdad? Y pienso que es algo que es abierto a cualquier persona que quisiera probarlo, y es algo lindo, es algo bueno también. Las notas, ¿verdad? Podemos ir diciendo las notas al final del cigarro. Puedo percibir un poco más, vuelvo y digo, ese punch también. Me estoy acercando más al final del cigarro, así que va a ser un poco más fuerte. Pero por lo general, al principio me encantó el café. El cuerpo se ha mantenido bastante, el cuerpo como tal, el sabor del cigarro en la fase media del cigarro, pues se mantuvo bastante estable. Sí. Yo diría, un cigarro bastante bueno. Me gusta mucho el tamaño también, un cigarro muy grande. Y nada, de verdad, si yo veo este cigarro por ahí, definitivamente lo compraría otra vez. Me gustó mucho y, ¿verdad? Para aquel que esté empezando, es un buen cigarro para empezar, yo diría. Depende del paladar. Y nada, yo pienso que me lo disfruté bastante. Diciendo que le fuéramos a dar un rating de 1 a 10 hojas en el rating, ¿cuánto le daría? 1 a 10. Uf. En mi humilde opinión, porque yo no puedo decir que he fumado una gran variedad de cigarros, yo diría que esto está en como un 8.5. Es un cigarro bastante bueno. Para mí los puntos claves son construcción, claro. El cuerpo, cuánto yo puedo alar del cigarro, la construcción, los sabores, y todo, ¿verdad? Ha fluido bastante bien en el cigarro, ha quemado bien, he podido apreciar el humo, los sabores, el tamaño me encanta, así que definitivamente yo diría un 8, un 8.5 para el cigarro. Ok. Yo creo que, ¿verdad? A mí me gusta fumar un poquito más de cigarro añejado. Me gusta fumar cigarros que llevan 3, 4, 5 años añejados y estoy buscando, ¿verdad?, unas complejidades en mi tabaco. Creo que le daría un 7. 7 de 10 hojas. Ok. Pero por construcción, perfecto. Uh-huh. Tuvo una construcción perfecta. Se me cayó un poquito ahorita que no pude en el ashtray. Se me cayó un poquito, pero la construcción pienso que fue bastante súper buena. Uh-huh. Lo otro quemó súper bien. Sí. Nunca tuve que tocarlo otra vez. Uh-huh. Con el Yo sí lighter. tuve que tocarlo un poco, pero ¿verdad? Son cosas que pasan. Sabor muy rico. Pienso que es un sabor agradable, pero pudiera tener un poco más de complejidad en mi opinión. Uh-huh. Puede tener un poquito más de complejidad. Para mí fue un good smoke. Fue algo bastante parejo. No fue tan complejo tirando a ese lado de que hubo un cambio drástico entre la parte media y el final. Entiendo lo que dice, pero para mí fue algo bastante agradable. Y nada, ¿verdad? Aquí ven lo bueno de fumar en comunidad. No solo tienen que hablar de sus temas, ¿verdad? De lo que tú quieras hablar de la vida, de todo lo que pasa y del mundo y de noticias y de todo lo que está pasando, sino que también pueden hablar de su tabaco. Uh-huh. y pedir, mira, ¿qué te pareció? ¿Te gusta este tabaco? ¿No te gusta? ¿Por qué no te gustó? Esas son cosas importantes, algo que siempre hacemos, aunque estemos aquí solos, uh-huh, hablando sin grabar el podcast, pero es algo que nos llena, como que, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Lo recomendarías? No. Algo que siempre tomar en consideración. Y al final, algo que yo siempre veo al final es que no me sepa mucho a quemado, uh-huh, obviamente porque ya el fuego está un poco más cerca de la boca, uh-huh, pero se ha mantenido bastante consistente. Sí, me da un toquecito más fuerte, o sea, nicotina un poquito más heavy, porque ya estamos, ¿verdad?, en ese último tercio del cigarro, uh-huh, pero pienso que está riquísimo. Sí, ¿sabes? Pienso que es un cigarro que me volvería a fumar, sí, cómodo. Sí. Cómodo, lo volvería a fumar. Y no es un tamaño que considero súper bien. No era muy largo, no es un Lancero, no es un Churchill, no es un Toro, no es un Corona doble quizás, uh-huh, pero sí es un cigarro que el size lo considero como que de 1 hora. Uh-huh. 1 hora y 15 minutos más o menos. Sí. Un tabaquito por 1 hora y 15 minutos que está súper, súper bueno. Y nada, este ha sido nuestro primer episodio del podcast de La Familia del Humo. Obviamente suscríbanse al canal de YouTube que va a estar pronto en nuestras redes sociales. Nos puedes conseguir en Instagram como La Familia del Humo. Vamos a estar así mismo en YouTube.
además de eso, el concepto del tabaco sí es el cigarro, pero también es la comunidad que se crea alrededor del cigarro. So que el cigarro es la excusa, pero la comunidad y el compartir es lo que venimos aquí. El punto. Es el punto. Amén. Siempre. Y nada, muchas gracias, ¿verdad? Si llegó hasta aquí, gracias por, ¿verdad? Escucharnos. Espero que haya sido de agrado, ¿verdad? Nuestra opinión y la conversación. Y venimos con bastante cosas chéveres, ¿verdad? Mientras vaya pasando el tiempo. Así que nada, como dijo Cambiel, y de aquí para la próxima.